cielo de aquella mañana era de un azul tan puro que dolía verlo. Ni una sola nube, ni una ráfaga de viento, como si el universo hubiera decidido regalarnos el día perfecto para celebrar el amor. Irónicamente, ese fue también el día en que mi corazón empezó a pudrirse por dentro. Mi nombre es Gabriel Morales, y ese día celebrábamos, al menos en apariencia, 20 años de matrimonio con Daniela, la mujer con la que compartí 2 décadas de vida, 2 hijos y demasiadas ilusiones que, como supe después, nunca fueron realmente compartidas. La mañana comenzó con un gesto fuera de lo común. Daniela subió con una bandeja a nuestra habitación. Café de olla con canela, pan dulce recién calentado, y su sonrisa envuelta en una ternura casi sospechosa. Ella no solía hacer ese tipo de cosas, no desde hace mucho. Pero en lugar de escuchar a mi intuición, decidí creer. Quise creer. Necesitaba creer que estábamos comenzando un nuevo ciclo, que la tormenta emocional tras la muerte de mi madre 3 meses atrás finalmente había pasado. ¡Qué estúpido fui! Habíamos planeado una pequeña ceremonia íntima en el patio de la casa de sus padres en Querétaro, con algunos amigos y la familia más cercana, nada ostentoso. Ella vestía un vestido blanco sencillo, no el de nuestra boda. Dijo que ya no le quedaba, pero se veía hermosa, radiante, incluso, como la mujer de la que me enamoré a los 27 años. Nuestros hijos, Emiliano, de 16, y Renata, de 13, estaban allí. Sus rostros mostraban esa mezcla de apatía adolescente y resignación forzada, pero estaban presentes, y eso bastaba. Cuando fue mi turno de renovar los votos, no pude evitar emocionarme, hablar del camino recorrido, de las pérdidas que sobrevivimos, del amor que creía aún nos sostenía. Me temblaba la voz. Yo creía, de verdad, que ese era un nuevo comienzo, y durante unas horas todo parecía real. La cena fue en Don Silvano, un restaurante italiano caro en el centro histórico. Daniela llevaba meses diciendo que quería probar ese lugar. Yo reservé con semanas de anticipación. Ordenamos vino tinto de la casa, raviolis con trufa, y brindamos bajo la tenue luz de una lámpara de cobre antigua, hasta que pedí permiso para ir al baño. El sanitario quedaba al fondo, pasando la cocina abierta. Fue al regresar, justo al doblar el pasillo, cuando la vi. Daniela estaba de espaldas, en un rincón, con el móvil pegado al oído. No era mi intención espiar, pero escuché mi nombre. Y cuando uno escucha su nombre en voz baja, en una conversación secreta, se detiene. Gabriel no sospecha nada. Ya transferí la mayoría de la herencia a las cuentas nuevas. En cuanto vendamos la casa el próximo mes, meto los papeles del divorcio y me voy con los niños a Guadalajara. El vino en mi estómago se convirtió en ácido. Él está tan distraído con lo de su mamá, ni cuenta se da. El agente dice que ya hay interesados. En unas semanas, todo esto será historia. ¿Agente? ¿Venta? La casa ni siquiera estaba listada aún. Sentí que el pasillo giraba. Me agarré a la pared. Ella seguía hablando, con ese tono suave, casi maternal, como si no estuviera planeando una traición meticulosa. Mencionó a los niños, a Emiliano y Renata. Dijo que Emiliano se resistiría, pero que terminaría adaptándose, que Renata estaba más conectada con ella. Y luego, lo que me hundió. La ceremonia de hoy fue idea mía, un cierre perfecto. Él cree que es el comienzo, pero es el final. Se verá como el tonto emocional cuando todo salga a la luz. Volví a la mesa con una sonrisa falsa dibujada con sangre y rabia. Mis manos temblaban. Pedí otra botella de vino, la más cara de la carta, y brindé con la mujer que acababa de pronunciar su sentencia de abandono. Ella sonrió. Dios mío. Sonrió como si nada. Más tarde, ya en casa, intentó ser cariñosa. Yo fingí dolor de cabeza. Se encogió de hombros y se fue al baño. Aproveché. Bajé al estudio y abrí la caja fuerte. El reloj de mi padre. Desaparecido. El collar de mi madre. También. Abrí la computadora portátil y empecé a revisar. Correos, archivos, documentos. Descubrí el correo con el agente inmobiliario, las transferencias, la creación de nuevas cuentas. Luego, encontré algo peor. Mensajes con alguien llamado Mauricio. No era su hermano, como temía. Era otro hombre. Nuevo plan. Vida nueva. Casa en Zapopan. Los niños estarán bien. Vomité en el fregadero. A las 2 de la madrugada llamé a mi mejor amigo, Tomás, un alma que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio.
le dije. Necesito un lugar donde pensar. Y algo de tiempo. Él solo preguntó, ¿llevas los papeles importantes contigo? Y en ese instante supe que había cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. El amanecer de ese día no fue como los otros. No porque el cielo estuviera nublado o porque la ciudad despertara más temprano. Fue diferente porque, por primera vez en 20 años, me sentí un extraño en mi propia casa. Caminé descalzo por el pasillo, intentando no hacer ruido. En la cocina, el reloj marcaba las 6:17 y el silencio era tan espeso que podía masticarse. Daniela aún dormía arriba, envuelta en la sábana que no la cubría de culpa, solo de comodidad. Yo tenía un plan, no uno elaborado, no todavía, pero sabía lo que debía hacer primero, asegurar lo que aún podía rescatar. Subí de nuevo, despacio, y entré en nuestra habitación. Observé a Daniela dormir. Su respiración era serena, los labios apenas entreabiertos. ¿Cómo podía alguien descansar tan plácidamente con tanto veneno en el alma? Era algo que escapaba a mi comprensión. Tomé del cajón de mi mesa de noche el cuaderno de tapas de cuero que me dejó mi padre antes de morir. Él no era un hombre de muchas palabras, pero en ese cuaderno había anotado pensamientos, consejos y algunas cosas que yo no entendí hasta ahora. Cuando te quieran sacar todo, primero asegúrate de no perderte a ti mismo. Página 43. Metí el cuaderno en mi mochila, junto con las actas de nacimiento de los niños, el testamento de mi madre y algunas copias de documentos importantes. Fui a revisar el ropero, ese mueble heredado de mi abuela, donde Daniela y yo guardábamos cosas que, en teoría, eran nuestras. Las cajas donde estaba el álbum de fotos de boda, el anillo de compromiso antiguo y la medalla de la Virgen que mi madre le dio a Renata cuando nació, estaban vacías. Las había tomado todas. No lloré, no grité. Solo sentí una punzada en el pecho, como si alguien hubiera encajado un cuchillo y luego lo girara lentamente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de Tomás. Gabo, ya dejé las llaves del departamento en el buzón. Estaré fuera por 2 días por trabajo. Usa lo que necesites. Fuerza, hermano. Respiré hondo. A veces, los mejores amigos no necesitan entender lo que pasa para saber que es grave. Tomé la mochila, dejé una nota corta sobre la mesa de la cocina. Fui a caminar. No me esperes para el desayuno. Salí. El aire de la mañana en Querétaro era fresco y limpio, como si la ciudad aún no supiera el tipo de guerra que estaba a punto de estallar en una de sus casas. Conduje hasta el banco. Me atendió una mujer joven, amable, con la sonrisa automática de quien ha dicho «buenos días» demasiadas veces en un solo turno. «Buenos días. Quisiera revisar el estado actual de mis cuentas conjuntas y ver si es posible colocar un aviso de alerta sobre cualquier movimiento adicional». Ella tecleó con rapidez. Pasaron segundos que me parecieron siglos. «Señor Morales, ¿está usted seguro de que autorizó estas transferencias?» Y ahí estaban. 3 movimientos grandes, realizados en menos de 2 semanas. Destinos distintos, bancos distintos, todos a nombre de cuentas que no reconocía. No, no los autoricé. En ese caso, podemos iniciar un proceso de investigación interna y proceder a congelar temporalmente las cuentas hasta que se aclare. Hágalo. Y por favor, imprímame un estado detallado. Salí con el sobre en la mano y una sensación amarga en la garganta. Era como tragar vidrio. De ahí, fui directamente al despacho de la abogada que mi hermana, Lucía, me había recomendado hace años para otro asunto menor. Liz, Jimena Ayala, mujer de unos 40 y tantos, voz firme y cara de «no se me escapa ni una». Cuando le conté todo, sin adornos, sin pausas, me observó en silencio durante largos segundos. «Gabriel, esto no es solo una traición emocional. Esto es fraude. Y si esa casa es parte de tu herencia directa, ni siquiera entra en el régimen conyugal. ¿Tienes pruebas de eso?» «Sí. Aquí. El testamento de mi madre. Escrituras. Todo». Jimena abrió una carpeta y empezó a redactar lo que ella llamó un bloqueo preventivo patrimonial. Dijo que no era infalible, pero al menos impedía que la casa fuera vendida sin una revisión judicial. «Lo importante», me dijo, «es que no reacciones con ira. Reacciona con inteligencia. Si ella ya empezó esta partida, vamos a jugar con estrategia». Al salir de la oficina, el sol ya quemaba. Saqué mi celular
y abrí las notas donde llevaba una lista de tareas pendientes. Lo primero, volver a casa antes que Daniela. Lo segundo, cambiar la cerradura. Lo tercero, hacerle saber que ya no podía jugar sola. La ferretería del barrio estaba casi vacía. Compré un nuevo juego de chapas. Llamé a un cerrajero de confianza. Le dije que era urgente. Llegó en 30 minutos. Cuando Daniela regresó de su clase de yoga, en mallas deportivas y el cabello recogido en una coleta perfecta, no pudo abrir la puerta. Golpeó. Llamó. Me gritó por la ventana. Yo no salí. Solo pegué una hoja en el cristal. Ya no puedes seguir fingiendo. La abogada ya está al tanto. El banco también. Si quieres hablar, que sea a través de tu representante legal. Los gritos subieron de tono. Luego llegó Carlos, su hermano. El mismo que en cada Navidad se sentaba junto a mí con esa sonrisa fingida, como si no supiera nada. Gabo, estás exagerando. Hablen como adultos. Le lancé una carpeta desde la ventana. Lee. Luego dime quién está exagerando. Cuando la policía llegó, yo ya había mostrado pruebas, llamadas, documentación legal. Ellos, sin más, dijeron lo obvio. Esto es un tema civil, señor Morales. Ella no puede ingresar si usted lo impide legalmente. Recomendamos que todo lo resuelvan por vías formales. Carlos me fulminó con la mirada. Te crees muy listo, pero esto no ha terminado. Yo respondí con calma. No, apenas empieza. Durante los días siguientes, el tiempo pareció congelarse en un estado de tensión constante. Los relojes marcaban las horas como si cada minuto pesara más que el anterior. Me sentía como un soldado atrincherado en su propia casa, observando desde las ventanas, esperando el próximo movimiento del enemigo. Solo que en esta guerra, el enemigo había dormido en mi cama durante 20 años. Daniela no volvió inmediatamente. Después del incidente con la policía y su hermano Carlos, desapareció durante 3 días. Me enteré por Lucía que se estaba quedando en casa de una amiga de su clase de yoga, en una zona residencial no muy lejos de aquí. No intentó llamar, no envió mensajes. Silencio absoluto. Y ese silencio fue lo más perturbador. Durante ese tiempo, traté de mantener la rutina de Emiliano y Renata lo más intacta posible. Preparé desayunos, los llevé a la escuela, recogí sus uniformes sucios, les pregunté cómo les había ido, pero nuestras conversaciones eran fragmentos flotando en el aire, como si ellos también hubieran sentido que algo se rompió, pero nadie quería decirlo en voz alta. La primera grieta apareció una noche, cuando Renata entró en mi estudio sin tocar. «Papá», dijo con voz pequeña, «¿mamá va a volver?» Me quedé congelado. Cerré la laptop donde revisaba documentos legales y la miré. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido con prisa, y abrazaba un peluche que ya no usaba desde hacía 2 años. «No lo sé, hija. Tal vez. Pero si lo hace, será diferente». «¿Tú ya no la amas?», suspiré. ¿Cómo explicarle a una niña de 13 años que uno puede amar a alguien y aún así perderlo? ¿Cómo explicarle que a veces el amor no es suficiente para sostener lo que el respeto destruyó? La amé mucho, pero ahora, papá necesita protegernos a los 3. Eso es lo que importa. Ella asintió sin entender del todo, y luego me abrazó sin decir más. Se quedó dormida en mi regazo esa noche. Emiliano, en cambio, era otro tema. Cerrado, distante. Pasaba más tiempo en su habitación con los audífonos puestos. Apenas respondía con monosílabos. Me preocupaba, pero sabía que forzar la conversación sería peor. Hasta que, una tarde, lo encontré en el garaje, sentado sobre una caja de herramientas, mirando fijamente el reloj de mi padre que había logrado recuperar gracias a la intervención de la abogada Jimena. Lo había dejado sobre la mesa del taller sin querer. ¿Este era del abuelo?, preguntó sin levantar la vista. Sí, me lo dio cuando naciste. Quería que te lo pasara cuando cumplieras 18. ¿Y por qué no estaba en su caja? Tu madre lo había guardado en otro lugar, pero ya está aquí de nuevo. Me miró por fin. Sus ojos eran los míos a los 16. Había dolor, sí, pero también rabia. Una rabia silenciosa que no sabía dónde poner. ¿Ella nos va a quitar la casa? No, eso no va a pasar. ¿Y a nosotros? Tragué saliva. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Nunca. No mientras yo respire. Él no dijo nada más, pero se levantó. Me entregó el reloj y regresó a su cuarto. Y yo entendí que, aunque no lo dijera, acababa de confiar en mí. Era un paso. Esa misma noche,
Jimena me llamó para confirmarme que la jueza había aceptado el bloqueo patrimonial temporal. También me dijo que el tribunal ya había fijado fecha para la primera audiencia de medidas cautelares. Será el miércoles a las 9. Prepárate para ver cosas que no quieres ver, advirtió. Ya no tengo miedo, Jimena, le respondí. Solo no quiero que mis hijos se rompan más de lo que ya están rotos. Ella guardó silencio unos segundos. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Entonces asegúrate de que lo que haces a partir de ahora sea por ellos, no contra ella. Colgué y salí al patio trasero. Las luces de la ciudad se filtraban por entre los árboles y el aire olía a tierra húmeda. Pensé en mi madre, en cómo ella habría reaccionado ante todo esto, y pensé en mi padre, en las veces que me dijo, «Hijo, no dejes que tu dignidad dependa de alguien más, ni siquiera de quien más amas». Esa noche, antes de dormir, me senté frente al escritorio con el cuaderno de mi padre. Escribí mi propia nota al margen. Me quisiste quitar todo, pero olvidaste que aún tengo historia, tengo memoria, y tengo a ellos, a mis hijos, y por ellos, esta guerra la vas a perder. El miércoles amaneció con un cielo de un gris casi simbólico, como si el clima supiera lo que estaba por ocurrir y decidiera vestir de luto. Me desperté antes que el despertador. No dormí realmente. Solo cerré los ojos durante unas horas, repasando mentalmente cada documento, cada conversación, cada detalle que podría marcar la diferencia. Me vestí con calma. Camisa blanca, saco gris oscuro, sin corbata. Quería parecer firme, no agresivo. Un padre, no un vengador. Pasé por la habitación de los niños, les dejé una nota en la mesa de la cocina. Los amo. Pase lo que pase hoy, nunca olviden eso. Lucía, mi hermana, ya me esperaba en su auto. Me ofreció llevarme al juzgado mientras ella se encargaba de dejar a los niños en la escuela. Nos miramos sin decir mucho. Solo me dio una palmadita en el hombro antes de encender el motor. Llegamos al juzgado familiar de Querétaro a las 8:20 p.m. Jimena ya estaba allí, sentada en una banca con su carpeta negra y su bolso cruzado. Su cabello recogido en una coleta firme, la mirada afilada como siempre. ¿Listo?, me preguntó sin rodeos. No, pero aquí estoy. Es suficiente. Entramos a la sala de audiencias número 3, un espacio pequeño, funcional, sin ningún lujo. Las paredes blancas y el mobiliario de madera clara daban una falsa sensación de neutralidad. En realidad, ese cuarto iba a ser el escenario de una batalla. Daniela llegó poco después, acompañada de su abogado, un tipo joven, demasiado perfumado, con mirada altiva y una tablet en la mano, y de Carlos, su hermano, que parecía más nervioso que molesto esta vez. Mi exesposa evitó mi mirada. Llevaba un vestido negro sencillo, maquillaje sutil y una expresión de serenidad forzada. El tipo de imagen que uno construye cuando quiere parecer víctima ante una jueza. Jimena y yo tomamos asiento frente a ellos. La jueza entró a las 9:01 en punto. Una mujer de unos 50 años, pelo corto, gafas de lectura y un rostro que claramente no toleraba ni payasadas ni teatros emocionales. Empezamos con la audiencia de solicitud de medidas cautelares en el caso Morales Pineda, anunció con voz firme. ¿Las partes están presentes? Todos asentimos. Jimena tomó la palabra con la seguridad de quien ha hecho esto muchas veces. Presentó los documentos que habíamos recopilado. Testamento de mi madre. Escrituras que probaban que la casa era herencia directa. Estados de cuenta con transferencias sin autorización. Capturas de pantalla de correos electrónicos. Y finalmente, la grabación de voz. Sí, había conseguido rescatar el audio de aquel día en el restaurante, gracias a una app de notas de voz que yo ni recordaba haber dejado encendida. No era perfecto, pero se entendía claramente la voz de Daniela diciendo: «Después de vender la casa, me voy con los niños». El abogado de Daniela intentó objetar. Dijo que esa grabación había sido obtenida sin consentimiento. La jueza lo interrumpió. «Estamos en una audiencia preliminar. Este material se considerará como indicio, no como prueba definitiva». Continué. Daniela permanecía en silencio, aunque sus manos se movían inquietas sobre sus rodillas. Su fachada de tranquilidad empezaba a resquebrajarse. Entonces llegó la parte más inesperada. Jimena pidió que se permitiera la entrada de un testigo voluntario, Mauricio Hernández. El ambiente se congeló. Daniela giró bruscamente la cabeza. Carlos se tensó, y yo solo observé mientras Mauricio,
El hombre con el que mi esposa planeaba una vida nueva entraba por la puerta trasera, vestido con camisa azul clara y rostro visiblemente agitado. La jueza frunció el ceño. ¿Está usted aquí por voluntad propia? Sí, su señoría. ¿Qué desea declarar? Mauricio tragó saliva. Luego habló. Fui pareja de la señora Pineda. Me involucré con ella sin saber que aún estaba legalmente casada. Me dijo que su esposo la maltrataba, que la tenía controlada. Me convenció de prestarle dinero, de ayudarla a empezar de nuevo. Pero todo era mentira. Me usó. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. ¿Tiene pruebas de esto?, preguntó la jueza. Sí. Traje capturas de nuestros mensajes, transferencias e incluso los correos donde me hablaba de cómo manipular la narrativa legal para obtener la custodia completa de los niños y la casa. La jueza pidió que se entregaran las pruebas. Jimena las tenía impresas, ordenadas por fecha y categoría. Daniela rompió su silencio. «Él me persigue, me está difamando». Pero su voz ya no tenía la fuerza que creía tener. Era una mujer que perdía el control, que veía cómo su castillo de cartas se venía abajo y que no podía hacer nada para detenerlo. «Señora Pineda, si interrumpe de nuevo sin autorización, me veré obligada a imponerle una sanción», dijo la jueza sin levantar la voz. El abogado de Daniela intentó salvar lo insalvable con un discurso sobre la complejidad de las relaciones humanas, pero era demasiado tarde. Tras revisar los documentos, escuchar a Mauricio y leer el resumen de Jimena, la jueza se pronunció. Con base en la documentación presentada, se ordena el congelamiento de las cuentas conjuntas y se reconoce la propiedad de la casa como patrimonio heredado exclusivo del señor Morales. Se fija la custodia provisional de los menores a favor del padre, con régimen de visitas supervisadas para la madre. Daniela cerró los ojos. Carlos bajó la mirada. Y yo respiré por primera vez en días. Salimos del juzgado en silencio. Mauricio me miró desde la acera, como buscando perdón. Yo solo asentí. Ya no tenía energías para odiar. Jimena me palmeó la espalda. Fue solo el primer round, Gabriel. Pero ganamos este. No quiero ganar, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Solo quiero que mis hijos no vivan en una mentira. Ella asintió. No dijo más. Esa tarde pasé por Renata y Emiliano a casa de Lucía. Nos fuimos los tres a cenar tacos de barbacoa en un local sencillo que solíamos frecuentar los domingos antes de que todo se desmoronara. Renata me tomó de la mano bajo la mesa. Emiliano me miró y preguntó, ¿ya terminó? Negué con la cabeza. Pero ahora sabemos cómo pelear. Y no estamos solos. La vida no vuelve a la normalidad después de una guerra. Se reconstruye, se improvisa, se intenta sobrevivir. Pero eso que llaman normalidad deja de existir. En casa, cada rincón se sentía distinto, aunque nada hubiera cambiado físicamente. El comedor seguía siendo el mismo. La cocina aún olía a café con canela cada mañana. Pero el aire era más espeso, más denso. Daniela no volvió a tocar la puerta. No llamó. No intentó escribirnos. Desde la audiencia, simplemente desapareció. Su abogado, según Jimena, seguía mandando cartas formales, solicitudes, notificaciones legales. Pero de ella, ni una palabra. Era como si quisiera borrar su presencia, como si el silencio fuera su nueva estrategia de defensa. Pero el silencio también puede ser una forma de ruido. Emiliano retomó las clases con más energía. Se unió al equipo de fútbol del colegio, empezó a salir con sus amigos de nuevo. Su forma de evadir la realidad era llenarse de ruido, de ocupaciones, de pantallas. Renata, en cambio, se encerró en su mundo. Empezó a escribir en una libreta azul que llevaba a todos lados. No me dejaba verla, y yo respetaba ese espacio. Sabía que, al menos, era una forma de sacar lo que sentía. Una noche, la encontré en la sala viendo una serie que solía ver con Daniela. No dije nada. Solo me senté junto a ella. Pasaron 15 minutos sin hablarnos, hasta que soltó la bomba. «Papá, mamá me escribió por Instagram». La miré. Mi estómago se tensó como si me hubieran golpeado con una piedra. «¿Y qué te dijo?» «Que lo sentía, que estaba confundida, que tú la hiciste sentirse sola, que quería empezar de nuevo conmigo». «¿Contigo sola?» Asintió. No había lágrimas en sus ojos, pero sí algo peor. Una mezcla de culpa y duda. «¿Y tú qué piensas?» Renata bajó la mirada. «Quiero creerle. Pero también vi las pruebas, papá. Escuché lo que dijo.
Sé lo que le hizo a Mauricio, a ti, a Emiliano. Pero es mi mamá. No respondí enseguida. Respiré hondo, le acaricié el cabello y le dije: tú no tienes que escoger entre nosotros, no estás en medio. Pero sí tienes que aprender a ver a las personas por lo que hacen, no solo por lo que dicen. Ella me abrazó. Fue un abrazo largo, tembloroso, como si el cuerpo de mi hija necesitara aferrarse a algo que no se rompiera entre tantas grietas. Esa misma noche, recibí un correo inesperado. Era de Mauricio. Gabriel, lamento escribirte, pero necesitaba contarte algo. Después del juicio, Daniela me buscó de nuevo. Quería que retirara mi declaración. Me ofreció parte del dinero que aún tenía escondido. No acepté, pero me dijo algo que creo que debes saber. En el cuerpo del mensaje, describía una conversación que habían tenido en un café de la Colonia del Valle. Daniela, en un tono frío y calculador, había admitido que el verdadero objetivo nunca fue la casa, ni siquiera los niños. Era la cuenta de inversión que mi madre había abierto en Estados Unidos, una cuenta que solo yo conocía, con acceso restringido y herencia directa, valorada en más de $180.000. Ella pensó que si lograba demostrar que estabas emocionalmente inestable tras la muerte de tu madre, podría solicitar la tutela exclusiva de los niños y así tomar decisiones financieras en su nombre. El plan era aún más turbio de lo que imaginaba. Imprimí el correo y lo llevé a Jimena a la mañana siguiente. Su reacción fue rápida. Pidió medidas de protección sobre los fondos y contactó a un abogado en Texas para iniciar un blindaje internacional de la cuenta. Me dijo algo que me hizo fruncir el ceño. Ella no va a parar. Pero no por amor, no por venganza. Lo hace por dinero. Eso la hace peligrosa. Las siguientes semanas fueron extrañas, silenciosas, pero no tranquilas. Daniela empezó a publicar videos en TikTok, historias lacrimógenas sobre cómo la maternidad la había aislado, sobre cómo su esposo controlador le impedía ver a sus hijos. Narrativas cuidadosamente editadas, con música suave de fondo y miradas tristes a cámara. Miles de likes, comentarios de apoyo, corazones rotos por una mentira bonita. Una de esas noches, Emiliano me mostró uno de esos videos. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, le dije. La verdad no necesita publicidad, solo tiempo. Pero por dentro, hervía. Me sentía impotente. Hasta que un día, llegó la oportunidad perfecta. Un contacto de Lucía, que trabajaba en un medio digital, me ofreció una entrevista anónima. No con nombres ni rostros. Solo contar la historia desde la voz de quien había sido traicionado. Acepté. Hablé durante 1 hora. Grabaron mi voz, distorsionada. Pero conté todo. Sin nombres. Solo hechos. El video se volvió viral en foros de derecho familiar. La historia del hombre que descubrió que su esposa planeaba dejarlo el día de su aniversario de bodas. La historia del padre que luchó por sus hijos en silencio. Una semana después, el perfil de TikTok de Daniela desapareció. Ese domingo, preparé tacos dorados para cenar. Emiliano ayudó a freírlos. Renata puso la mesa. Comimos juntos, sin hablar de tribunales, ni cuentas, ni TikTok. Solo de música, escuela y de la película que veríamos después. Mientras lavaba los platos, Emiliano me dijo: «Papá, gracias por no rendirte». No supe qué responder. Solo le sonreí y le lancé un trapo para secar. «Gracias por no dejarme solo», le dije. Renata rió desde el sofá. Por primera vez en meses, la casa se sintió casa. Noviembre llegó con su viento seco, arrastrando hojas muertas por las calles de Querétaro. El clima cambió, y con él también cambió algo en mí. Había pasado medio año desde aquel aniversario de bodas que terminó en traición, y ahora, al mirarme al espejo cada mañana, ya no veía a un hombre derrotado. Veía a alguien que había resistido, que no se quebró, que no se convirtió en lo que le hicieron. El proceso legal concluyó oficialmente el 3 de noviembre. La jueza ratificó la custodia principal a mi favor, con visitas supervisadas para Daniela. La cuenta en Estados Unidos quedó protegida, el patrimonio familiar fuera de su alcance. Y lo más importante, mis hijos sabían la verdad. No toda, porque hay dolores que no deben heredarse, pero sabían lo suficiente para mirar al frente sin culpa. La vida retomó su ritmo, uno nuevo, uno que se sentía más auténtico. Los desayunos ya no eran silenciosos. Emiliano contaba chistes malos.
Renata cantaba mientras untaba mantequilla en las tortillas. A veces nos sentábamos a ver películas viejas los viernes, o salíamos a caminar al parque los domingos. No eran grandes cosas, pero eran nuestras. Daniela, por su parte, seguía en la ciudad. Se mudó a un departamento pequeño en la colonia Álamos, cerca de una tienda de ropa donde ahora trabajaba como encargada. Lo supe por casualidad, no porque la buscara, y aunque parte de mí aún quería respuestas, ya no necesitaba ninguna. Un día, después de recoger a Renata de su clase de pintura, me pidió pasar por el departamento de su madre. Dijo que quería entregarle algo, una carta que había escrito. No pregunté qué decía. No era mi lugar. Me quedé en el coche, estacionado frente al edificio mientras ella subía. Pasaron 20 minutos. Luego bajó, con los ojos enrojecidos pero el paso firme. Subió al coche y solo dijo: «Listo, ya está». No hablamos más del tema. Esa noche, encontré la libreta azul de Renata sobre la mesa. Estaba abierta, y en una de las páginas decía: «No se trata de odiarla. Se trata de no dejar que su mentira decida quién soy. Y yo soy hija de alguien que no huyó». Lloré en silencio. Con Emiliano, la sanación tomó otra forma. Un día, sin previo aviso, me pidió que le enseñara a cambiar el aceite del auto. Otra tarde, me dijo que estaba pensando en estudiar psicología. Me sorprendió. Él, que siempre hablaba de ingeniería, de tecnología. «Quiero entender cómo funciona la mente», dijo. «Quiero ayudar a gente que siente lo que yo sentí». Lo abracé fuerte. No dije nada. No hacía falta. Jimena, mi abogada, se convirtió en alguien más que una profesional eficiente. Se convirtió en una amiga. Una tarde me invitó a un café en un lugarcito escondido en el centro. Hablamos de todo, menos del caso. ¿Y ahora qué sigue, Gabo? Vivir, pero vivir bien, sin miedo, sin pretender. Ella sonrió. «Te ganaste esa paz. No todos llegan al otro lado con el corazón entero». «El mío no está entero», respondí, «pero late, y eso basta». Esa noche, en casa, preparé enchiladas verdes con crema. Mis hijos se sentaron a la mesa, y mientras comíamos, Renata me preguntó: «¿Tú volverías a enamorarte?». Me quedé en silencio un instante. Emiliano dejó el tenedor y me miró curioso. «No lo sé», respondí. «Tal vez algún día. Pero ahora estoy ocupado enamorándome de esta nueva vida». «Buena respuesta», dijo ella, sonriendo. Después de cenar, Emiliano me enseñó una playlist que había creado. Se llamaba Papá. La primera canción era una versión acústica de Color Esperanza. Renata y yo reímos al escucharla. Emiliano se encogió de hombros. «Sí, es cursi, pero también es cierta». Nos quedamos en la sala, los tres, escuchando música mientras afuera el viento seguía arrastrando hojas caídas. Y yo entendí, por fin, que no todo lo que se rompe tiene que doler para siempre. Algunas cosas se rompen para dejar entrar la luz. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez amaste a alguien que terminó traicionándote, o si estás aprendiendo a reconstruirte después de caer, entonces este espacio también es tuyo. Déjame un comentario. Cuéntame tu parte de la historia. Comparte este video con alguien que necesite una luz entre tanta oscuridad. Y si quieres seguir acompañando relatos reales, duros, pero llenos de verdad y humanidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí, las cicatrices también cuentan historias. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima historia.